Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a este webinario informativo de la convocatoria del 2024. Me presento, soy Amaya Cal, la subdirectora general de la Unidad de Acción Educativa Exterior, y os damos la bienvenida, os agradecemos el interés por este webinario, encima en un viernes por la tarde, con lo cual especialmente, de verdad, muchas gracias por querer participar con nosotros. En primer lugar, deciros cuál es el objetivo del webinario: es informaros de una forma distendida, ya que toda la información la tenéis, aparece en nuestra web y también en todas las redes sociales, con lo cual queremos hacer una información, bueno, pues un poco más distendida, un poco más relajada, de realmente lo que el perfil que se pide para ir al exterior, tanto de docentes como asesores, y una resolución, en la medida de lo posible, de dudas generales. Las dudas particulares ya os daremos otra vía para poder atenderlas. Desde la Unidad de Acción Educativa Exterior, por lo tanto, somos la unidad que nos encargamos de la realización de esta selección, de la organización de estos concursos, y donde dependen también las consejerías y agregadurías del exterior. Dependemos de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa de la Secretaría de Estado del Ministerio. Comentaros en primer lugar, bueno, pues que como muchos de vosotros conoceréis la Acción Educativa Exterior, tenemos muchos programas, no solamente los que vamos a presentar hoy, en los que podéis participar, como por ejemplo profesores visitantes, pero en este caso, bueno, pues vamos a hablar del concurso de asesores y de las plazas que tenemos de docentes. ¿Qué perfil buscamos? Buscamos un perfil, bueno, pues de personas que sean adaptables, que sean flexibles, que tengáis la inquietud de ir al exterior para vivir algo nuevo. No siempre es fácil el salir de nuestra zona de confort. En mi caso, he estado 10 años también en el exterior, por lo tanto, y mis compañeros también os podrán contar un poco cuál ha sido su experiencia, para que bueno, pues tengáis una idea de primera mano de lo que supone dar este paso a presentaros al exterior. En primer lugar, la dinámica del webinario va a durar desde ahora hasta las 6:15, donde en primer lugar vamos a presentar el concurso de asesores técnicos docentes, donde actualmente, como habéis podido ver en la normativa, en las resoluciones que han salido en el BOE, hay 15 plazas en 11 países. Y también, en segunda parte, vamos a presentar las plazas vacantes que salen de docentes, donde salen 63 plazas de primaria, 71 plazas de secundaria en 17 países. Una vez que hagamos esta exposición entre los compañeros, posteriormente vamos a abrir un rato de preguntas, que finalizará, como os digo, a las 6:15, pero mientras tanto podéis dejarnos las preguntas escritas en el chat y iremos resolviendo las que podamos hacer ahora, y si no, mis compañeros darán un correo electrónico en el que podréis escribirnos para cuestiones más particulares. Deciros que, bueno, en esta ocasión salen unas plazas en las que queremos hacer especial hincapié, porque son plazas para infantil y primaria para la Consejería de Marruecos, que creemos que son especialmente interesantes, así como las plazas de escuelas europeas, que muchas veces por desconocimiento, bueno, pues no se opta tanto por parte de los docentes, y creemos que os pedimos, por favor, que pongáis especial atención en este webinario, porque son plazas muy interesantes. Finalmente, bueno, pues daros las gracias de nuevo, deciros a todos que aquellas personas que, bueno, pues que finalmente obtengan la plaza, para nosotros serían siempre hablamos, ¿no?, de los embajadores de nuestra lengua y cultura en los diferentes centros, en las diferentes consejerías, y por tanto, bueno, pues queremos haceros conscientes un poco de la importancia y del gran valor que tiene tanto personal como profesional de esta experiencia en el exterior. Así que nada, doy la palabra a mi compañera Pilar para que ella empiece. Muchísimas gracias, un saludo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Pilar, gracias a Maya. Marisol, si puedes compartir la presentación, vamos a empezar a hablar del concurso de asesores técnicos en el exterior. Marisol, si puedes, necesito que te vayas a la cuarta diapositiva, por favor. La siguiente. Ahí está, vale. Pues en un principio, la anterior, Marisol, si no te importa. Ahí estamos, esa. Muy bien, bueno, pues lo primero ahora simplemente queremos explicaros brevemente cuál es la estructura de las consejerías en el exterior, para que sepáis dónde se ubican o cuál es la relación que tienen los asesores con el resto del personal de la consejería, ¿vale? Normalmente en las consejerías que tenemos en el exterior tenemos a un consejero o una consejera al frente.
En algunas consejerías que son de mucha extensión, muy grandes, existe también un agregado o agregada, como por ejemplo en Estados Unidos, que tenemos 4 agregados diferentes. En todas las consejerías también va a haber un secretario general. También habrá personal administrativo, ¿vale? Y luego están también trabajando en ellas los asesores, ¿vale? Los asesores en algunas ocasiones están en el propio edificio de la consejería, pero en otras están, por ejemplo en Estados Unidos, en otro estado donde no está ni el consejero, ni el secretario general, ni demás, o a veces también tienen sus plazas en los centros de recursos, ¿vale? Entonces, bueno, para que sepáis un poquito jerárquicamente de quién dependéis, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, ya sí que entramos un poco en el concurso de asesores. Bueno, pues para el concurso de este año, que ha salido este año 24-25, tenemos 15 vacantes en 11 países, como han dicho, ¿vale? De los 79 asesores o asesoras que tenemos actualmente trabajando. En el QR tenéis acceso directamente a la página de la convocatoria del Ministerio. Para detallaros así muy rápidamente las plazas, pues tenemos una en Brasil, una en Costa de Marfil, una en Emiratos, en Canadá, en Francia en la OCDE, en Portugal, en China, en India, en Marruecos, y luego hay 3 en Estados Unidos y 2 en Reino Unido. La siguiente diapositiva. Vale, bueno, pues ¿cuáles son los requisitos así generales para presentarte a estas plazas de asesores técnicos en el exterior? Bueno, pues en un principio las plazas que se han convocado este año son para personal funcionario de carrera de los cuerpos de inspectores, de catedráticos y de profesores de educación secundaria y escuelas de idioma. Este año no se han convocado plazas para el cuerpo de maestros, no ha habido ninguna consejería que ha pedido ese perfil, pero tenemos maestros trabajando como asesores y, bueno, eso no quiere decir que en las próximas convocatorias sí que salgan plazas para ese perfil, ¿de acuerdo? Los requisitos generales son 3 años de antigüedad como funcionario de carrera, ¿vale? En servicio activo en el cuerpo de procedencia, o sea, en el cuerpo para el que se opta, ¿de acuerdo? Y si ya has estado en el exterior, tendrás que haber pasado también 3 cursos completos en España, ¿vale? Incluyendo el curso actual en el que se hace la convocatoria. Y los requisitos específicos, bueno, pues son principalmente acreditar el conocimiento del idioma que se requiere para la vacante, ¿vale? Que suelen estar detallados en el anexo 1. La adscripción, cuando se aprueba el concurso, es un máximo de 5 años. En el primer año está en comisión de servicio, durante ese año no pierdes tu destino en España y luego se te puede prorrogar tras pasar por un periodo, una fase de evaluación. Si se te concede la prórroga, pues se te prorroga por 2 años más, ahí vuelve a haber una evaluación y otros 2 años más, ¿vale? Siendo un total de 5 años máximos de adscripción en el exterior. Lo recalco porque en el caso de docentes es diferente, ¿vale? Los periodos de adscripción son distintos. En el de asesores el máximo son 5. Siguiente diapositiva, Marisol, por favor. Ahí estamos, ¿vale? Bueno, pues un poco describiros rápidamente en qué consiste el examen, el concurso, ¿vale? Primero tenemos una parte general, que es un baremo de méritos que está publicado en la convocatoria, en el anexo número 2, que va a ir de 0 a 10 puntos y donde se tiene que conseguir un mínimo de 2,5 puntos para poder seguir adelante, ¿no? Para poder ser admitido en el concurso. Luego tenemos una fase específica, ¿vale? Que consta de una parte escrita y de una parte oral, ¿vale? En esta fase específica lo que se valora es un poco la adecuación del profesional en relación a las características que se especifican en el anexo 3, que luego lo vamos a ver. La parte escrita tiene una parte de tipo test, donde hay un máximo de 60 preguntas. En los últimos años han sido siempre 50, si no recuerdo mal. Se puntúa de 0 a 5 y hay que tener un 2,5 puntos para superar, ¿vale? Las preguntas, bueno, pues suelen estar relacionadas un poco de nuevo con las características o las especificaciones que están en el anexo 4 de la convocatoria. Ahora también las vamos a ver rápidamente. Esa primera parte tipo test tiene una duración de 1 hora. Y luego el mismo día, que este año será probablemente un fin de semana de abril, un día del fin de semana, de principios de abril, la segunda parte, que se hace ese mismo día también, dura un máximo de 2 horas y lo que tenéis que responder es a un supuesto práctico, ¿de acuerdo? En este caso, en ese supuesto práctico que es de redacción, a veces hay una opción, a veces son 2, y lo que sí suele haber es una pequeña parte en la que se tiene que redactar en el idioma de la plaza, ¿vale?
Si tú superas el tipo test, entonces tendrás que pasar o pasarás a la parte oral, y en la parte oral lo que se hace es leer ese supuesto práctico que has estado redactando ante la comisión de selección, ¿vale? Que te van a preguntar, una vez que terminas la lectura, te van a preguntar sobre, bueno, cuestiones relacionadas con el contenido o el perfil profesional, y algunas de esas preguntas se harán también en el idioma requerido. Esta segunda parte se valora de 0 a 15 puntos y hay que conseguir un mínimo de 7,5 para superarla. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, Marisol, por favor. Vale, bueno, pues simplemente en esta parte lo que os queremos hacer ver es que hay en el anexo 4, donde tenéis un poco lo que son los contenidos, el temario, ¿vale?, de este concurso, que es básicamente pues la legislación del sistema educativo español, toda la legislación que se aplica al servicio en el exterior, aspectos generales de la acción educativa en el exterior, ¿vale?, de los programas que tenemos, etcétera, de los centros que tenemos. También solemos hacer algunas preguntas en la parte, digamos, ya oral, sobre el país que ha solicitado, y ahí os aconsejamos que traigáis la información del Mundo Estudia Español, y también se hacen algunas preguntas sobre la función del asesor, ¿vale? Siguiente diapositiva. Y bueno, esto es simplemente un pequeño ejemplo de, tenemos ahí el tipo test del año pasado. El año pasado, pues nada, lo que os digo, hay un máximo de 60 preguntas, si no recuerdo mal, creo que fueron 50. Hay 4 posibles respuestas, solo una es correcta. Cada respuesta errónea penaliza un quinto del valor de una correcta, es decir, que cada 5 erróneas se invalida una. Y ya os digo, el máximo es 5, el mínimo 2,5 puntos y que es eliminatorio para la lectura del supuesto práctico. Y en la siguiente diapositiva, Marisol, por favor, veréis el supuesto práctico, ¿vale? Recordad un poco que no se trata de citar normativa, ¿vale? No necesitamos ver o comprobar que habéis estudiado toda la normativa, sino simplemente pues un poco hacer eso, un supuesto práctico sobre lo que os preguntemos. Y que la sepáis aplicar y que veáis un poco cuál sería la función del asesor en el supuesto que os hayamos dado. No tiene por qué, pero suele haber o puede haber 2 opciones y tú eliges una. El máximo son 2 horas y tiene un espacio limitado, 10 páginas que son autocopiativas. Cuando te vas a... en el caso del tipo test sí que te puede llevar una copia, en este caso no, porque se guarda todo junto, pero luego a la hora de la lectura te daremos una para que la leas, ¿vale? Que la vas a leer ante la comisión de selección, y de nuevo pues el máximo son 15 puntos y el mínimo 7,5 puntos para superarlo, ¿vale? Y bueno, ahora ya que os hemos explicado un poco cómo va el examen, mi compañero Alberto os va a seguir explicando un poco cuáles son las funciones y cuáles son las experiencias que hemos tenido tanto él como yo o cualquiera de mis compañeros que hemos estado trabajando de asesor en el exterior. Te cedo la palabra, Alberto. Gracias a todos. Muchas gracias, Pilar, por esta explicación, que yo creo que os da una idea bastante general y precisa de cómo se desarrolla el concurso de asesores técnicos, que quizás es una figura un poco más desconocida que el de docentes, porque la mayoría de vosotros, si no todos, procede de los cuerpos docentes o de la inspección. Y quizá lo primero que habría que decir es que la figura del asesor implica un cambio de mentalidad y de chip, ¿no? Del docente que está en su trabajo de aula a otra figura que, como su propia palabra indica, el asesor está asesorando a una serie de colectivos, entre los cuales están los profesores de nuestros centros, secciones, alces, etcétera, o también a el profesorado de español del país, así como dentro de una estructura jerárquica que ha explicado Pilar, ¿no? Donde está el consejero como nuestro principal referente, pero también la unidad de acción exterior o la propia embajada donde nos insertamos, o también las instituciones españolas con las que colaboramos en el exterior. Dígase, por ejemplo, el Instituto Cervantes. Entonces, si pasas, Marisol. Sí, efectivamente, lo primero es que asesoramos, orientamos, facilitamos, ayudamos a una serie de colectivos, entre los cuales están nuestros profesores, que luego explicarán nuestros compañeros en el concurso de docentes dentro de unos minutos, tanto de centros de titularidad española
como de secciones españolas, como de secciones bilingües, como de las agrupaciones de ALCE, como los auxiliares de conversación que también participan en la acción exterior, etcétera. Hay que tener en cuenta que el asesor o la asesora se va a implicar en una dinámica y en unos programas que están ya presentes, es decir, que ya están con una dinámica propia. De manera que es importante que una vez el asesor consigue pasar el concurso, se inserta en esa dinámica en la cual, bueno, pues hay un primer año, ha explicado Pilar, donde uno está en comisión de servicio aunque adscrito y donde, digamos, tiene el momento de aprendizaje de todas estas dinámicas ya existentes, pero a la cual uno o una puede aportar. ¿eh? Otra de las funciones importantes va a ser promover y reforzar las relaciones educativas con el país donde trabajemos. En mi experiencia fue Francia, en la experiencia de Pilar fue Estados Unidos, pero ya sabéis que hay hasta 11 países en esta convocatoria y cada uno tiene su propia realidad, sus propias instituciones. Es muy importante, y en mi experiencia os lo digo, que conozcamos muy bien las instituciones y quién es quién y cómo es el procedimiento en cada país, así como tener una relación fluida con esas instituciones y esas personas que dirigen las instituciones, así como el dominio de la lengua del país. No es baladí que tengan las plazas de asesores tengan un nivel generalmente de C1, puesto que la lengua del país es muy importante para la comunicación con las instituciones del otro país. Igualmente, estar siempre atentos a la realidad educativa del país, recopilando información en el caso de países como Francia, que la Repère Statistique, el Ministerio de Educación francés, publicaba unas estadísticas, pero así como otras instituciones, igual que en otros países. Todas estas informaciones nos servían para elaborar documentos. Vosotros conoceréis seguramente El Mundo Estudia Español, y otros informes que desde el Ministerio de Educación, de Formación Profesional y Deporte se nos solicita, así como las propias, a veces, consejerías, perdón, embajadas, que nos indican que realicemos informes para la ficha del país donde nos insertamos. Otro pilar importantísimo, y en esto yo mismo puedo señalar, porque he trabajado mucho en eso, es la formación del profesorado del país, tanto de español como depende del país, en otras disciplinas que enseñan en español. Este trabajo pues, es un campo infinito, interesante, sobre todo enfocado a la enseñanza del español como lengua extranjera, pero también en las disciplinas no lingüísticas, en metodología ICLE, etcétera. Es un trabajo importantísimo. Aquí colaboramos con muchas instituciones, no solo nosotros mismos, sino el propio Instituto Cervantes, las comunidades autónomas, la formación que hace la UAE directamente con la UNED y la UIMP, etcétera. Como veis, un conjunto de actividades que hace de la figura del asesor, os lo digo, un desafío, muy bien, gracias por el cambio, un desafío profesional importante, ¿no? Respecto al que es docente. Yo os animo a que aquellos que tengáis dudas, veáis bien el concurso, veáis la figura de los asesores, visitéis las páginas web de las consejerías. Efectivamente, el asesor es una figura clave, es alguien que, para mí, de todas estas palabras que tenéis ahí, la fundamental es facilitador y comunicador, puesto que efectivamente somos un canal de comunicación constante entre distintos sectores, y facilitador de problemas, resolutivo, polivalente, porque podemos estar haciendo funciones muy distintas, a veces pedagógicas, a veces más técnicas, normativas, a veces simplemente de acompañamiento, y siempre muy versátil. Muy versátil y adaptable a la situación y a la realidad del país, que yo creo que esto es fundamental. Marisol. Y por supuesto, nos insertamos en un equipo, como ha explicado mi compañera Pilar, no solo la consejería, depende del país donde estéis, estaréis en una agregaduría, en una consejería, a veces en la misma embajada, en equipo y dentro de una estructura jerárquica que es la del Ministerio de Educación Español, de Formación Profesional y Deporte, pero también del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde nos insertamos. Con lo cual, esto es fundamental. Así como mantener una comunicación fluida con cada uno de los asesores técnicos que desde la UAE
se encargan de los distintos temas y programas, ¿no? Y yo creo que con esto queda más o menos la figura del asesor perfilada. Si luego más tarde tenéis alguna cuestión, sin problema, aquí estamos para resolverla. Buenas. Pasamos ahora a hablar de lo que sería la parte de docentes. Empezamos un poco a hablar de la parte que es común, que es el examen. En la parte del examen, como mi compañera Pilar ya lo ha explicado, no vamos a extendernos y además podéis encontrar modelos de exámenes de otros años por internet. Simplemente es señalar que la diferencia entre lo que sería un asesor y lo que es un docente es que para el concurso de docentes el periodo máximo son 6 años. Y ya en la primera, no, cuando ya vas como docente adscrito al exterior, no vas con comisión de servicios, sino que realmente ya vas como adscrito y por tanto, pasados estos 2 años, para continuar tienes que hacer una prórroga después de haber superado esta evaluación realizada por la inspección educativa. Si concretamos un poco más y vamos a hablar de cada uno de los programas, empezamos hablando de los centros de titularidad. Los centros de titularidad, lo que tenéis aquí es que hay 18 centros repartidos en 7 países. Se atiende más o menos a unos 8.000 alumnos y el número de profesor, a grosso modo, que está dedicado a los centros de titularidad son unos 600. Entre maestros, digamos, o profesorado de primaria y de secundaria. Entonces, en la resolución ya habéis visto dónde están las plazas. Aquí es la normativa fundamental, que es la que rige los centros de titularidad. Y si continuamos avanzando, ¿qué es lo que es? Sí, por favor. ¿Qué es lo que hace un centro de titularidad del Estado español en el exterior distinto de un centro en el que vosotros a lo mejor estáis trabajando en estos momentos? Pues básicamente es que digamos, el currículum que tenéis en vuestro centro se adapta al sistema educativo del país. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que se adapta? Pues que, por ejemplo, hay un proyecto lingüístico en la mayor parte de centros en el que hay materias que se imparten en la lengua propia del país, ¿vale? Luego, por ejemplo, otra de las cosas es que el calendario escolar no es exactamente el mismo que tenemos en España, sino también se adapta al país. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, si en el país los centros pues tienen un calendario hasta julio, pues se adapta al julio y se hacen semanas estas intermedias de vacaciones. Luego, ¿qué otras cosas hay que a lo mejor son distintas de lo que estáis acostumbrados? Pues en un centro de titularidad, muchos de estos centros son centros integrados. ¿Qué quiere decir? Pues que en un mismo espacio convive lo que serían alumnado de infantil, de primaria y de secundaria. O sea, pueden haber alumnos de 3 hasta 18 años. Y además se trabajan los dos cuerpos de profesorado de forma compenetrada. Eso quiere decir que, por ejemplo, en centros que son pequeños, como por ejemplo, si imaginar que vosotros queréis optar por Italia, pues el profesorado de secundaria también hace guardias en primaria y al revés. Quiero decir que no son todos los casos, pero tenéis que tener en cuenta que cada país tiene sus propias peculiaridades. Hay centros que son pequeños y hay centros como pueden ser el Giner de los Ríos en Lisboa o los Reyes Católicos en Colombia, que son más grandes, o el centro de Rabat o Casablanca. Entonces, en este caso, se separa un poquito más las funciones de cada uno de los cuerpos. Pero en centros pequeños, digamos, que tenéis que ir con la mentalidad de que se tiene que estar dispuesto a hacer de todo. El alumnado que tenemos no es únicamente español, hay muchos alumnos que no son españoles y por ellos el centro es un centro privado, con lo que conlleva para las familias. Pensar que como representantes del Estado español, cuando vamos fuera como profesores somos representantes del Estado español. Si hay familias que para ellas el centro es privado, pues exigen a lo mejor más de lo que estamos acostumbrados en un centro español y se tiene que dar este servicio. Normalmente el profesorado que va al exterior es un profesorado que responde muy bien, que tiene una gran implicación y que llega a conocer prácticamente a todos los alumnos del centro o al menos de la etapa educativa y se les da una atención casi individualizada, ¿no?
Por otro lado, este alumnado también está seleccionado en el sentido que los criterios de admisión y permanencia obligan a tener un mínimo de rendimiento académico. Por tanto, es un alumnado que en principio no daría problemas de disciplina y que todos tienen en común las ganas de aprender. Si pasamos, en el caso de alumnado, de profesorado, se tiene que saber lo que hemos comentado, que hay centros pequeños y por tanto a veces toca impartir materias afines. Y es una de las cosas que como profesorado tenéis que tener la mentalidad abierta, igual que en asesores os han dicho, para saber que una vez que se va al exterior se ha de estar dispuesto a hacer de todo. O sea, pues yo soy de educación física, pero me toca dar música, pues me toca dar porque solo hay 4 horas y no hay un especialista de música. Entonces, es esto que el profesorado tiene que ir con la mentalidad abierta y dispuesto a incorporarse a un centro y asumir, digamos, las tareas que nos toquen. Por ejemplo, hay múltiples comisiones. Eso quiere decir que como es obligatorio participar en las actividades complementarias extraescolares, pues a lo mejor hay, yo qué sé, un proyecto de huerto escolar, pues tenemos que implicarnos. O el proyecto de biblioteca, o el proyecto TIC, o el proyecto... Hay múltiples proyectos. Entonces es... integrarnos en los proyectos que hayan al centro y aportar nuestro granito de arena. Pasamos a secciones. El micrófono, Sergio. Buenas tardes. Os voy a explicar algunas características básicas de las secciones españolas, teniendo en cuenta además que en esta convocatoria han aparecido 11 plazas para profesorado de secundaria y una plaza para profesor de primaria. Vamos a ver la primera de las diapositivas, en la cual simplemente aquí tenemos la imagen del mapa en el cual están distribuidas. Son 5 países en los cuales en estos momentos tenemos secciones: Francia, Italia, Países Bajos, Estados Unidos, como veis, es también un país que recoge 2, y pasamos a la siguiente para que no os confundáis, y en Alemania también tenemos una. Estos son los datos actualizados. Quiero que no haya confusión. En el caso de Italia, la sección de Potenza es una sección que ya ni siquiera está en activo. Fue cerrada el 31 de agosto. De todos los países, de los 5 países en los cuales hay presencia de secciones, Francia e Italia, con enorme diferencia, son los más importantes, por el número y por la cantidad de profesores que acogen. Pasamos a la siguiente. En cuanto a normativa, es claro, las instrucciones de 2010 siguen en vigor, son instrucciones muy completas, pero además diríamos bastante actualizadas a pesar de que fueron redactadas en 2010. Allí se recoge lo más importante en relación a los documentos que se tienen que realizar y que competen tanto al profesor como al que actúa como coordinador en una sección. Pasamos. Debe quedar claro que, para vuestra información, lo normal es que en muchas de las secciones haya profesorado enviado por España, por eso hacemos esta convocatoria, pero en algunos casos, por acuerdos concretos administrativos que se han firmado entre los países, también hay profesorado seleccionado por el propio país. Y en cualquier caso, incluso si sois enviados por España, vamos a encontrarnos con situaciones, sobre todo en Francia y en Italia, en la cual va a ser necesario impartir la materia de geografía e historia, que es a quien esto le afecta, en colaboración con otro profesor del país. ¿Seguimos? El currículo mixto tiene esta denominación porque incluirá el currículo que ellos estén dando en su país, y a ese currículo se le añadirá un apartado de lengua española y literatura y otro de geografía e historia en español. Hasta ahora se ha utilizado para preparar ese currículo, y es importante que tengáis en cuenta este dato, una resolución de orientaciones curriculares del 11 de julio de 2011. Sin embargo, ahora mismo es inminente su publicación en el BOE de la resolución con nuevas orientaciones curriculares. Por eso no hemos querido incluir la antigua, y estad, diríamos, muy atentos porque se va a publicar, como ya decimos, dentro de muy poco. Y esa nueva resolución con orientaciones curriculares es la que os tiene que servir para preparar el currículo mixto. En cualquier caso, es fundamental que la enseñanza y la metodología, aquí os hablamos de ella,
Tenga en cuenta que además de enseñar el español directamente o con la materia de lengua española en algunos casos, luego lo que hacemos es, con la metodología AICLE, explicar geografía, historia o literatura española por medio de la lengua española. Pasamos. Esta es la última de las diapositivas y ahora os hago un comentario sobre lo que es la experiencia, diríamos ya, vivida en cada lugar. La titulación de bachiller ha tenido importancia este cambio porque durante mucho tiempo solamente se concedía o se otorgaba directamente, se podía, diríamos, aspirar en Miami, en el condado de Miami-Dade y en Francia. Sin embargo, desde hace 2 años se ha extendido esta posibilidad al resto de los países que forman parte de este programa de secciones españolas. En cualquier caso, ¿qué es lo más importante que tenéis que tener en cuenta? Cuando un profesor español se traslada a una sección, va a otro sistema educativo, a otro país y a otra escuela. Y quien se tiene que adaptar es claramente el profesor español. Y hay una frase que hay que tener mucho cuidado. La frase de, pues en España esto lo hacemos de otra forma, esto no interesa al lugar al que tú has ido. Tú eres el que tienes que adaptarte. Te van a preguntar en muchas ocasiones, ¿cómo lo hacéis en España? ¿Qué tal? Sí, pero por una cuestión de curiosidad. Pero llegado el caso, ese es un sistema que tiene su procedimiento, su funcionamiento y sus tradiciones educativas, funcionen mejor o peor. Y a eso es a lo que hay que ir. Esta es la principal característica. No necesariamente se trabaja mucho más en la sección. El problema es que el profesor, sobre todo el primer año, tiene que hacer un gran esfuerzo de adaptación y de responder a lo que te piden en ese lugar. Se va a vivir un poquito de soledad en alguna ocasión, porque en muchas ocasiones es un solo profesor de cada materia el que tiene que trasladarse y puede convivir con el otro profesor español, pero quiere decir que no va a tener el sostén de otro compañero de geografía, historia de lengua. En muchos casos solo hay uno por cada materia y eso hace que tenga que afrontarlo él solo. Y ahí está para, diríamos, para lo bueno y para lo malo, con una gran autonomía, pero también, diríamos, con implicación plena. El sentido de jerarquía no la tenemos en España como se tiene en el exterior. Y sobre todo en Francia y en Italia, que son los países fundamentales por el número de secciones, la jerarquía en la escuela es una jerarquía perfectamente en vigor. Los directores allí tienen un poder al cual nosotros no estamos ni remotamente acostumbrados. El tratamiento de usted, el entender que ellos pertenecen a cuerpos separados de dirección, es fundamental para no cometer el error de pensar que se está en España y que yo puedo hablar con el director como se hace aquí. No, no es gente despótica por el hecho de que tengan esa jerarquía, pero hay que saber incluso cuidar las formas y saber con quién estás. Y desde luego, y lo ha dicho también un compañero cuando hablaba de las asesorías, evidentemente, cuanto mejor se conoce la lengua del país, esto facilita siempre el trato con las familias, el trato con los compañeros del otro país, con la dirección, y por tanto eso siempre va a ser un punto a vuestro favor. Gracias. Bueno, pues yo os voy a hablar un poco de lo que supone trabajar en el sistema de escuelas europeas, porque yo estuve en adscripción en la Escuela Europea de Bruselas I durante 10 años, que bueno, ya veremos que el periodo normal de adscripción son 9 años, pero a mí me tocó la pandemia, así es que pues pude disfrutarlo un año más. Y os voy a también hablar pues, de las plazas que han salido en esta convocatoria. Marisol, si quieres pasar. Y bueno, pues la experiencia, el anterior, por favor. No, las dos anterior, esa. Bueno, pues la siguiente, esa. Bueno, pues entrar en el mundo de las escuelas europeas es asomarse a un mundo multicultural y multilingüe, con un currículo propio y también con un título de bachillerato propio, que es el BAC europeo, bachillerato europeo. ¿Sí, la siguiente? Bueno, pues ahí tenemos un mapa en el que se puede observar la distribución de las 13 escuelas europeas en 6 países, que son en España, en Italia, en Bélgica, en Luxemburgo, en Alemania y en Holanda. Siguiente. Las escuelas europeas se caracterizan porque son establecimientos educativos que se crearon conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de escolarizar de forma prioritaria a los hijos de los funcionarios de las instituciones de la Unión Europea, ofreciéndoles una educación multicultural y multilingüe. En las escuelas europeas se ofrecen enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria,
a través de un currículo específico de las escuelas, como hemos señalado anteriormente. Los alumnos se agrupan en secciones lingüísticas y al finalizar su educación secundaria obtienen el título de bachillerato europeo, que les otorga los mismos derechos en el acceso a la universidad que los títulos nacionales de los estados de la Unión Europea. Siguiente. Siempre suelo contar que cuando me preparaba para el examen del exterior me encantó esta visión de las escuelas europeas y me imaginé algo así para mis hijos. En las escuelas europeas, los estudiantes de las distintas secciones lingüísticas se educan juntos desde la infancia, sin prejuicios, valorando lo bueno de las diferentes culturas, sintiéndose europeos sin dejar de ser nacionales de sus países. Siguiente. En las escuelas europeas la duración de la inscripción temporal es de 9 años. Es diferente al resto de los programas de la acción educativa en el exterior. Y ahí tenemos que dice 2 más 3 más 4 porque la renovación está sujeta a un informe de evaluación positivo en el segundo año y en el quinto. Siguiente. Y ahora os voy a presentar un poco, porque además de la visión de las escuelas europeas, también me encantó cuando estudiaba para el examen, pues la verdad, ver la visión de las imágenes de los edificios de las escuelas europeas. Entonces, por eso, bueno, pues he incluido un poco en cada una de las plazas que se ofertan, pues la escuela, una imagen de la escuela. Entonces, aquí tenemos la Escuela Europea Bruselas 1, que fue donde yo estuve en adscripción. Tiene 8 secciones lingüísticas y tiene sección española tanto en infantil como en primaria y como en secundaria. Las plazas que se ofrecen es una para maestro o maestra de primaria y para secundaria una plaza de lengua y literatura. O una plaza para la especialidad de lengua y literatura que normalmente se imparte junto con esta materia en la sección española, lo que es el español como lengua extranjera. Esta asignatura se imparte a estudiantes de otras secciones lingüísticas que han elegido español como su lengua L3, L4 o L5. También se ofrece una plaza de, bueno, seguimos en la 1, porque también se ofrece una plaza que tiene perfil de física y química, matemáticas, un perfil, digamos, STEM. ¿Por qué? Bueno, pues para, digamos, estar preparados para dar asignaturas que tengan que ver con ciencias. A veces hay que completar con ciencias integradas y también otras veces con tecnología, e incluso puede darse el caso de que esas materias tengan que darse en una lengua extranjera, como por ejemplo el inglés. Por eso, pues, digamos, siempre se recomienda pues, tener un buen nivel en este idioma. Pasamos. También se ofrece una plaza en la Escuela Europea Bruselas 2. Esta escuela tiene 2 sedes, una en Woluwe y otra en Évere. No hay sección española. La plaza que se ofrece es para secundaria y es una plaza en la que, al no existir sección española, la plaza es para impartir español como lengua extranjera o bien L1 para los alumnos denominados QoLs por el sistema. Se trata de alumnos, Students Without a Language Section, que significa que son alumnos que no tienen la sección de su lengua materna en esa escuela y entonces se consideran SWOLs. Esos alumnos pues, pueden elegir cualquier otra sección de la escuela europea en la que estén y lo que sí es cierto es que van a recibir clases de su lengua 1 también como parte del currículo especial para ellos. Seguimos con la siguiente. Bueno, pues se ofrece una plaza de física y química, que es además mi especialidad, en la Escuela Europea de Alicante, en la que hay sección española. Entonces aquí pues, puedo comentar un poco más sobre características especiales de este tipo de plaza. La plaza de física y química se da en los cursos de secundaria de S4 a S7, que es la equivalente a desde tercero de la ESO a segundo de bachillerato. La física y la química son materias que se dan de forma separada. Entonces, cuando un profesor va en adscripción, se le puede asignar o bien toda la física o bien toda la química, que ha sido mi experiencia en la escuela. En mi caso, tuve la suerte de que me tocó la física y yo soy licenciada en física.
A veces en algunas otras escuelas he oído que puede ser que se dé una mezcla de ambas. Eso creo que es en los casos, en los menos casos. A veces sí que es cierto que para completar el horario, pues van a tener también que impartir clases en ciencias integradas, que como su nombre indica, pues es una materia que aborda pues, contenidos de física, de química, de biología en los primeros cursos de secundaria, que irían desde S1 a S3, que resultan equivalentes a los cursos de sexto de primaria español hasta segundo de la ESO, porque en las escuelas europeas la secundaria, o sea, en primaria solamente hay 5 cursos y la secundaria empieza en lo que nosotros correspondería a sexto de primaria. También decimos que, bueno, seguimos en la anterior, Marisol, porque también quería comentar que siempre recomendamos, en realidad, de forma general en las escuelas europeas, el tener un buen nivel de idiomas extranjeros por la coordinación con el resto de profesores de un departamento que está formado por los profesores, por ejemplo, en el caso de la física, mi departamento está formado por todos los profesores de física pertenecientes a las otras secciones lingüísticas. Entonces, la colaboración con ellos es muy estrecha y, lógicamente, va a ser en una lengua extranjera, normalmente en una de las 3 lenguas vehiculares, inglés, francés o alemán, que obviamente va a ser inglés o francés, y la coordinación es, como digo, pues muy frecuente y sobre todo en el tema que tiene que ver con la armonización, el diseño de exámenes armonizados en algunos de los cursos. Digamos que el concepto de armonización es un concepto clave en el sistema de escuelas europeas y se refiere al hecho de que el currículo de las escuelas europeas es el mismo para todas las secciones lingüísticas, con excepción de la lengua, y los exámenes, entre otros los del bachillerato europeo, son todos exactamente iguales. Por lo tanto, es un tema que se trata mucho en las reuniones de coordinación de las diferentes materias. ¿Pasamos? En la Escuela Europea de Luxemburgo tenemos también sección española en infantil, primaria y secundaria, y también se ofrecen 2 plazas, una de maestro en primaria y otra plaza que, como ya hemos comentado anteriormente, es una plaza de lengua y literatura que puede impartir esta materia en la sección española o bien español como lengua extranjera para estudiantes de otras secciones lingüísticas que han escogido el español como su lengua L3, L4 o L5. Pasamos al siguiente. En la Escuela Europea de Bergen, pues no hay sección española. Aquí los alumnos españoles tendrían la consideración también de SWOLS y la plaza que ha salido es una plaza de español como lengua extranjera para estudiantes de otras secciones lingüísticas o bien para lengua 1 en el caso de los posibles SWOLS que haya en esta escuela, estudiantes españoles sin sección lingüística. ¿Pasamos? En Frankfurt también hay una sección española en infantil y primaria y sale pues una plaza de infantil, como podéis ver. Seguimos. En Múnich también existe una sección española en infantil y primaria y la plaza que sale pues es una plaza de primaria. Y bueno, pues ¿qué perfil de docente buscan las escuelas europeas? Bueno, pues realmente también es muy parecido al perfil que busca en el resto de los problemas de la acción educativa exterior. Un profesional pues con mucha energía y dinamismo, sobre todo también porque es normal que en el horario del profesor de secundaria puedan aparecer muchos niveles diferentes para impartir en el curso escolar. No es extraño tener más de 4 niveles diferentes que tienes que impartir, porque por ejemplo en el caso de mi experiencia, si yo era la única persona que estaba de física, pues yo impartía toda la física y si el horario no estaba completo, pues además completaba con otro tipo de materias como por ejemplo las ciencias integradas. También como capacidad de adaptación, efectivamente es un sistema totalmente diferente en donde todo se hace diferente, el currículo es diferente, la evaluación es diferente, el sistema de notación, de calificación, por lo tanto es realmente un auténtico
reto en este sentido, pero que luego es muy, muy satisfactorio el ir pues poco a poco saltando pues todos esos obstáculos, ¿no? Y luego por eso la resiliencia, pues lo que hemos comentado ya, que es importante, digamos, entender que al principio no va a ser sencillo y que puede resultar, pues, que te sobrepasa, pero que, bueno, que se sobrevive y también con la ayuda, pues, de muchos de los compañeros, tanto de la sección española, en el caso de que las haya, como del resto de los compañeros de las otras secciones que también, pues, siempre apoyan el proceso. Y el nivel alto de idiomas extranjeros, pues ya hemos indicado por qué. Porque, por ejemplo, bueno, en el caso de escuelas que no tienen sección española, pues hay un poco en la línea que comentaba Sergio con las secciones españolas, digamos que vas a estar bastante solo o hay pocos españoles, vamos a decirlo así. Entonces, pues siempre es bueno tener un buen nivel para poder comunicarse pues, con tus compañeros, con las familias, con los alumnos, porque también a lo mejor les vas a dar clase, ¿no? Los alumnos de español como lengua extranjera. Entonces, pues bueno, mientras más alto el nivel de idiomas y más idiomas, pues mejor. Siguiente. El alumnado y familia, ya hemos comentado que se agrupan en secciones lingüísticas, su lengua materna, o bien son SWOLs, que no tienen sección propia. El porcentaje suele ser matrimonios mixtos o también matrimonios de ambos progenitores españoles. Y también la implicación de las familias es muy fuerte en el seguimiento académico de los hijos, lo que implica también, como han comentado por ahí, digamos, un cambio a veces en las relaciones, en la comunicación con las familias, unos códigos que también un poco hay que aprender y entender de este tipo de implicación y lo que conlleva para los profesores que, digamos, que tienen que estar pues, más quizás en comunicación con las familias en este sentido. Y bueno, el profesorado, ya he comentado, por ejemplo, lo de la lengua, el perfil STEM, pero una cosa que sí que quería comentar y que, bueno, que fue una de las cosas mejores en la escuela para los profesores de secundaria de ciencias, física, química y biología, es la presencia de la existencia de los asistentes de laboratorio, con lo que conlleva en el enfoque de la enseñanza de las ciencias, un enfoque que puedes hacer puramente práctico y en el que las clases prácticamente, las sesiones podrían, si tú quisieras, construirse alrededor siempre de la experimentación. Consiste en que existe una figura que es el asistente, el técnico de laboratorio, al que tú le puedes solicitar, pues para las sesiones que quieras, equipamiento para realizar experimentos. Por ejemplo, normalmente las clases de ciencias a partir de secundaria, desde S4 a S7, son pequeñas, es decir, son a lo mejor hasta 14 o 15 alumnos. Y entonces, pues tú como profesor, pues puedes pedirle al técnico de laboratorio que te traiga para el día siguiente, por ejemplo, a ver si estamos estudiando, yo qué sé, la ley de los muelles, la ley de Hooke, pues le pides que te traiga para el día siguiente material, por ejemplo, pues para 7 grupos, para 7 parejas, es decir, vas a llevar a cabo la clase en parejas y él te lo va a traer en un carrito a tu clase, a tu aula, que además está equipada ya con grifos, con lavabos, con tomas de electricidad, con tomas de gas, está equipada perfectamente para acoger esas experiencias de laboratorio. Entonces el técnico te deja las cosas, tú con tus niños pues haces los experimentos, llevas a cabo la clase y luego él llega y de forma limpia se los lleva de vuelta y la puede hacer pues cuando tú lo quieras. Entonces, bueno, eso a mí es lo que me pareció de lo mejor que experimenté como profesora de física en la escuela europea. Em, y también voy a comentar que en el caso de ser tutores, digamos que las funciones también de un tutor en la escuela europea son algo menos, digamos, tienen un poquito menos de responsabilidad que en España, porque tenemos el apoyo de los consejeros educativos, que son una figura que está también un poco pues, cercana a la administración escolar, en la que ellos pues, nos apoyan en el seguimiento de las faltas de los alumnos, de los problemas de comportamiento y actúan pues, de enlace entre las familias y el colegio y también de enlace entre los estudiantes y nosotros o las familias y los profesores. Vale, podemos pasar al siguiente, porque ya había hablado de esto. Y bueno, pues lo mejor fue el poder estar rodeado pues de
de profesores de otros países, de otros sistemas educativos, el poder observar cómo ellos enseñaban lo que tú enseñas de una forma, tú ves otros enfoques. Era un poco lo que a mí me encantaba ir a la fotocopiadora, porque ahí podías ejercer el espionaje en el buen sentido educativo, que pues veías a tus compañeros que hacían pues eso, unas fotocopias de un tipo de experiencia. Bueno, pues tú a lo mejor le preguntabas, a lo mejor ellos también te ofrecían, pues si quieres una copia. En fin, que es impresionante, es una riqueza como profesional, pues eso, maravillosa. Y eso es algo que realmente es a destacar. El laboratorio ya lo he comentado. Y también, pues eso, el acceso a personas muy interesantes de unas culturas diferentes, que además pues puedes traer a tu clase, porque, por ejemplo, en mi caso, muchos de los padres eran auténticos expertos en sus áreas y muchas veces pues podían venir a mis clases. Teníamos uno que trabajaba como experto en atómico, en física atómica, en la Comisión Europea, y pues podía venir y dar conferencias a los alumnos. Entonces, bueno, pues eso era estupendo. Si además te gustan los idiomas, y bueno, pues para tus hijos también una de las mejores cosas es si traes hijos, porque los hijos tienen derecho a una educación gratuita en las escuelas europeas, o bien como SUALS, en el caso de que no exista la sección española. Y bueno, pues si vienes con tu familia, pues tus hijos se puedan beneficiar de esa educación europea y multilingüe. Y aunque es cierto que en ubicaciones, por ejemplo, como Bruselas, en donde hay más de una escuela, no se puede garantizar que la escolarización de los hijos en la misma escuela que la del docente de adscripción, pero si eso pasa, pues es muy satisfactorio el poder ver a tus hijos cuando son pequeños en el patio de la escuela. Y ya no, cuando son mayores, ya ellos ya no te van a saludar igual y probablemente te esquiven, pero bueno, pues también un poco los ves por ahí revoloteando, y la verdad es que es una experiencia pues muy bonita. Bueno, estamos llegando al final de la presentación. Hemos dejado para el final uno de los programas más originales y diferentes de toda la acción educativa exterior, que es el programa ALCE. Es el acrónimo de Agrupación de Lengua y Cultura Española, y como veis es uno de los que da servicio a mayor número de alumnos, más de 15.000 alumnos en todo el mundo. Por favor, Marisol, pasamos. Lo bueno del programa ALCE es que nos da acceso a las personas que estamos interesadas en esto de la acción educativa exterior, a los docentes, a 12 países diferentes, porque las ALCEs están situadas, existen 14 agrupaciones, y como veis tenemos agrupaciones desde las más cercanas que podemos encontrar en Francia hasta nuestras antípodas. Tenemos una agrupación en Australia. Esto es para los más valientes y viajeros de los que estáis preparando o pensando en uniros a esto de la acción educativa exterior. Pasamos, Marisol, gracias. Mirad, aquí podéis encontrar un resumen de la normativa, pero entiendo que muchos de vosotros ya la tenéis impresa y pertenece a la decoración de vuestra casa si estáis preparando el examen, porque estáis continuamente estudiando y preparando, y para aquellos que no, podéis acceder a ella. No me voy a detener porque es bastante larga, pero siempre es fácil poderla leer y estudiar, y os animo a que la estudiéis mucho para el examen, que la primera parte, como ya han comentado anteriormente, es el test de legislación y hay que tenerla bien al dedillo. Bueno, respecto al alumnado, y por eso os hablaba antes de que el ALCE es un programa de los más originales que tenemos y diferentes, es que es una enseñanza no reglada. Entonces, tenemos alumnado entre 7 y 17 años de edad. Muchos estáis preguntando en el chat por diferencias entre personal de primaria, de secundaria. Dentro de las ALCEs hay opciones y plazas para personal de primaria y de secundaria, pero sí debéis de tener en cuenta que independientemente de dónde accedas, desde primaria o secundaria, vas a tener que trabajar con alumnos de esas edades. Es decir, todos los profesores de la 7 años. Son alumnos que están matriculados en el sistema educativo del país y que, acceden al ALCE como mantenimiento y refuerzo del español, puesto que son alumnos o bien que su padre, ellos mismos, o sus padres o madres tienen nacionalidad española. Son alumnos muy heterogéneos los que vais a encontrar en el aula, puesto que son...
Perdona, Estrella, quizá si puedes quitar el micro para que nos acople, gracias. Son alumnos que algunos acaban de llegar al país recién llegados de España y otros son alumnos de segunda y tercera generación. Algunos son de matrimonios mixtos y otros donde los dos progenitores son españoles. Y las familias también tienen muy diverso nivel de implicación. Es decir, que cuando lleguéis a la clase vais a encontrar niños que hablan perfectamente español y aquellos que todavía están en niveles iniciales del aprendizaje. Como profesores, ¿qué os vais a encontrar? Pues un programa muy diferente. Lo primero que es, cuando tú vas a un centro, son los alumnos los que acuden a tu centro. Y en este caso, las aulas de ALCE se sitúan en las zonas donde vive la comunidad española. Por lo tanto, es el profesor el que se desplaza a esas aulas diariamente. En algunas agrupaciones no hay sede física, es decir, no hay un despacho al que se puede acudir. En otras sí, dentro de las consejerías o a veces dentro del Instituto Cervantes o en algunas salas que nos pueden ceder, pero lo normal no es que se trabaje en esa sede, sino que tú te desplazas a las aulas a dar las clases. Esto implica las dos cosas que veis en la presentación a continuación. Primero, que hay ciertas dificultades para coordinarse entre el equipo docente, porque todo se tiene que hacer online. Normalmente no ves a tus compañeros, no es como cuando vas a un centro y te encuentras todos en la sala tomando café, sino que te vas a encontrar a través de internet para hacer las reuniones y para coordinarse. Y también que eso implica que las personas que estéis pensando en solicitar una plaza de ALCE os animéis a mejorar vuestra competencia digital docente. En general, para toda la acción educativa exterior es una buena competencia que hay que tener, pero especialmente para el ALCE, puesto que también gran parte de los profesores de ALCE van a trabajar atendiendo a ese alumnado a través de una Moodle que se llama Aula Internacional. También encontraréis que, como os he dicho antes, hay grupos multinivel y con bastante alumnado. Los grupos pueden ser entre 18 y 23 alumnos. Y las clases son en horario de tarde. Por las mañanas se dedica a tareas administrativas, a atender el aula internacional y a coordinación de equipo docente, y es por las tardes cuando se imparten estas clases de español para nuestros alumnos de ALCE. Pasamos a la siguiente y ahora vamos con lo bueno. Nos hemos puesto un poquito serios porque os queríamos dar mucha información en muy poquito tiempo. La cantidad de información es muy grande, pero vamos con lo bonito que tiene esto de la acción educativa exterior, por lo que estamos nosotros aquí, por lo que la mayoría de la gente quiere repetir. Dentro del programa ALCE se genera una comunidad, es un programa con un componente emocional muy grande. Ejemplo, cuando te vienen, y a mí me ha pasado, y yo creo que a todos los docentes de ALCE nos ha pasado, que te llegan esos abuelitos que vienen a visitar a sus nietos en el país donde tú estás y te dicen: gracias, por fin desde que mi nieto viene a estas clases soy capaz de comunicarme con él, no te lo agradeceré. Y imagínate, tu autoestima hace un subidón enorme, y es lo que da sentido detrás de tanta legislación, detrás de tanto estudiar para el examen o detrás de tanto prepararse. Por fin dices: detrás de todo esto hay personas que agradecen todos estos programas y todo este trabajo que se está haciendo y que lo viven como una parte importante de su mejora de calidad de vida y de su pertenencia, ¿no?, a nuestro país, a la comunidad de españoles. Después, lo bueno que tiene el ALCE es que te permite conocer muy bien el país. Cuando tú vas a un centro, tú estás en el centro español, o estás en la escuela europea, o estás en la sección, pero dentro de un centro. En el ALCE, como tienes que encaminarte cada día a una de las aulas, pues conoces muy bien cómo es el funcionamiento de los colegios en el país en el que te encuentras, cuáles son sus normas, cuál es la manera de trabajar, y además conoces otras cosas que no son específicamente docentes, pero que para eso has salido fuera y has ido al exterior, ¿no? No hay ninguna persona que haya ido al exterior que conozca mejor como un docente de ALCE cómo funcionan los transportes en ese país, porque todo el día está en el transporte, o cómo se mueve la gente, ¿no?, dentro del país. Eso, la verdad es que es un aprendizaje personal fantástico.
Tened en cuenta que luego es una formación oficial. Nuestros alumnos de ALCE acaban obteniendo un nivel C1 acreditado por el Ministerio en español, pero que, como os decía antes, se imparte en horario extraescolar. Es decir, el horario es por las tardes. O a veces incluso, depende de algunas agrupaciones, pueden tener sábado por la mañana, etcétera. Por último, sí que está el aprendizaje personal, profesional y las vivencias excepcionales. De verdad os animo a todos, si estáis aquí es porque ya tenéis un interés en hacer algo diferente en vuestra vida y en vuestra experiencia profesional docente. Y es el sitio, todos aquellos que tenéis ese interés y esa emoción por hacer algo diferente, este es vuestro sitio. Desde luego, como vivencia personal, yo os puedo decir que acudí con mis 2 hijos, los 3 somos unas personas diferentes cuando hemos vuelto, hemos crecido, nos hemos adaptado a todo. Pensad que a nosotros nos pilló el COVID fuera, no pudimos viajar y volver a ver a nuestra familia durante 1 año y medio, y aún así volveríamos. Y les preguntas a mis hijos, volverían, sin duda lo harían. Así que además de estudiar, prepararos mucho para el examen, que hay que hacerlo, mejorar vuestra competencia digital y vuestras competencias en idioma, de verdad es un programa y son programas que merecen la pena, y os animo a todos a participar en ello, y espero que tengáis suerte para el examen. Muchas gracias a todos por vuestras exposiciones, y ahora, si os parece, tenemos 15 minutos donde podemos hacer una rueda de preguntas. Os vamos a activar el micrófono a quien haga la pregunta. Sí que ya se han resuelto bastantes preguntas en el chat, como habéis podido ver, pero si alguien se anima a hacer la primera pregunta. Silvia Vidal Galiano, por favor. Soledad, ¿podemos activarle el micrófono a Silvia? Silvia, ¿puedes intervenir ahora? Sí, en principio tendrías el micrófono activo ahora y la cámara. Perfecto, Silvia. No te escuchamos. ¿Estás muteada, por favor? Gracias. No, te seguimos sin escuchar, Silvia. Mira, si os parece, mientras lo resuelves, Silvia, pasamos a Mar, por favor. Mar MB. Mira, quería preguntar a la última ponente en qué ALCE estuvo y si podría dar un ejemplo del horario en ALCE, de números de horas lectivas o número de horas que se tienen para preparar las actividades de forma telemática, las horas que se dedican en la Moodle, por tener un poco una idea por conciliación, porque a mí me interesa, pero yo me iría con 2 bebés, entonces el tema de conciliación es importante. Gracias. Buenas tardes, Mar. Mira, yo estuve en el ALCE de Londres. Te voy a poner el ejemplo que yo he vivido. Nuestras clases se desarrollaban, algunas aulas comenzaban a las 4 y otras comenzaban a las 4:30 o a las 5. Y a veces teníamos 2 sesiones y a veces 3, o sea, se puede terminar a las 8:30 o 9 o 9:30. Teníamos clases de lunes a viernes por las tardes, no todos los días el mismo horario. En tu caso te pasará como a mí. Cuando yo me fui, mis hijos no eran tan pequeños, no eran bebés, pero no eran suficientemente mayores, entonces, bueno, pues tuve que necesitar un poquito de ayuda por las tardes, pues con una au pair, una persona que conozcas y que se vaya contigo y te ayude, porque para el acceso sí que sería necesario. Pero después pues tienes la ventaja de que por la mañana les puedes llevar tú al colegio y luego ya te pones a trabajar o a tener las reuniones o lo que sea necesario. Pero claro, para ellos ha sido una experiencia impresionante, impresionante. Muchas gracias, Begoña. Si os parece, Silvia, si te podemos recuperar. No podemos.
Pomporita Peña Gil, por favor, es tu turno. ¿Qué tal? Pilar, soy Pilar. Pilar, pues Es por una favor, antigua adelante. Vale. Mi pregunta también es para la última ponente y quería preguntarle si hay alguna forma de saber dónde son las alces, porque, por ejemplo, a mí me interesan las de Alemania y Suiza, pero claro, me gustaría saber si hay forma de saber dónde son las vacantes, porque al contrario que escuelas europeas o centros de titularidad del Estado español, no se sabe exactamente el lugar. No, efectivamente, cuando tú accedes a un alce, específicamente la de Alemania y la de Suiza, tú accedes a todas las agrupaciones que hay dentro del país. A priori es muy difícil conocer cuál va a ser tu destino dentro del país. Y es verdad que hay que tener en cuenta cuando se solicita Alemania o Suiza que puede ser lugares diversos, ¿no? Desde Berlín hasta Múnich, que hay mucha distancia, o Hamburgo, por ejemplo. Sí, efectivamente. Gracias. Yo no veo ninguna mano levantada. ¿Veis vosotros alguna mano más levantada? Bueno, Silvia, sí, Silvia, si quieres, a ver, y luego David, por favor. Silvia, a ver si ya... Nada, seguimos sin escucharte, Silvia. Pues Tienes que revisar la configuración del audio. Y Silvia, el micro. sí. ¿Por qué no O pones pre- la pregunta en el chat, Silvia? Y así por lo menos intentamos responderte. David, por favor, y luego Cristina. David. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por la información y vuestro tiempo. La pregunta es para Begoña. Me interesarían varias alces. Una de ellas es Países Bajos y otra las aulas de Irlanda. El problema es que es un proyecto familiar, entonces nos iríamos los 4 y mis hijos son de secundaria. Barajando Países Bajos, como bien han dicho, han preguntado, las localizaciones son muy distintas, no sabes a qué te atienes. No sé si en el caso de Irlanda, al haber estado ella en el ALCE Londres, me puede decir cómo está el tema educativo para secundaria, para 2 niños de españoles, claro. Vale, mira, en el caso de Países Bajos son diferentes localizaciones. Sí que es verdad que lo que hacíamos algunas personas, y yo lo hacía, yo vivía al lado del colegio que elegí para mis hijos y después yo era la que me desplazaba, ¿no? Entonces ellos estaban como en el mismo sitio y lo tenían más fácil y luego yo me hacía mis recorridos. Respecto a Dublín, las aulas están en las cercanías de Dublín, con lo cual podrías vivir en Dublín y luego ya tendrías que buscar pues, las alternativas para... En Londres hay centro de titularidad español, entonces puedes optar si quieres que continúen en el colegio español o no. En Dublín no lo hay, pero bueno, puedes imbuirlos dentro del sistema educativo irlandés, que el inicio va a ser quizá un poco más complicado porque tus hijos van a llegar y van a decir, ay madre, todo nuevo, pero es verdad que la ganancia, yo reconozco que mi hijo mayor pues hubiera ganado mucho más en el sistema educativo porque habría aprendido el idioma realmente muy bien. Entonces, aunque el inicio pueda ser un poco duro, después la ventaja es muy grande, ¿no? Sobre todo que buscamos, pues eso, que nuestras familias aprovechen también la experiencia, aprendan el idioma del país al que vamos. En Países Bajos sé que hay muchos colegios que puedes acceder a la enseñanza en inglés, porque bueno, el holandés es complicado. Entiendo, Begoña, que pudiste tener un permiso del consejero, ¿no? Para residir en otro sitio sin problemas. Eso lo tienes que solicitar y depende de la consejería, pero es verdad que cuando hablamos de otro sitio no hablamos de residir en otro país ni súper lejos porque tampoco te va a compensar a ti. Es decir, estamos hablando de zonas relativamente cercanas en las que tú te puedas desplazar cada día para ir y venir a esa aula. En Londres, por ejemplo, es muy habitual tardar, y sé que pasa en Alemania también, que es muy habitual que tú tardes a tu aula en desplazarte 1 hora, hora y media. Yo tardaba 2 horas, porque las distancias son grandes, ¿no? Pero mucho más de 2 horas no te va a compensar a ti mismo vivir tan lejos. Entonces luego
tendrías que hablar con el consejero, pero también tienes que valorar, porque luego no puedes desplazarte 3 horas, dar 4 horas y media de clase y volver 3 horas a tu casa. Eso te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir valorando las posibilidades del país. Te hago una última pregunta, Begoña, si no te importa. Claro. Mira, sé que las aulas de Irlanda pertenecen a Alce Londres, pero bueno, son dos países que se regulan de manera distinta. ¿Las condiciones económicas de las aulas de Irlanda son las mismas que tenemos en Alce Londres? Sí, justo te estaba contestando ahora en el chat, pero no me ha dado tiempo. Las condiciones económicas, nuestra compañera Pilar ha puesto el enlace de Hacienda porque cada país tiene un Complemento de extranjería. Exacto, no me salía ahora la palabra. Un complemento distinto multiplicador para tu sueldo. Entonces, eso lo podéis ver allí y hallar vosotros el sueldo que se gana en cada uno de los países. Obviamente el de Londres es diferente del de Irlanda. Es que de Muchas hecho gracias. habíais preguntado, perdonad que eso, pero alguien ha preguntado que si podíamos dar una aproximación neta. Es que eso es muy difícil porque va a depender del complemento del país, pero también de tu antigüedad, de los trienios, sexenios que tengas y demás. Entonces, darte una aproximación es muy difícil. Seguimos, por favor, que nos quedan 3 minutos. Cristina. Hola, buenas tardes. Yo tenía varias preguntas. Una, ¿cuándo hay que acreditar el nivel del idioma? ¿En qué fecha? ¿Antes de la solicitud o se puede acreditar en la fecha del examen? Está muteada, Pilar. Yo tengo activado. Perdona, yo no estaba hablando, estaba respondiendo a una pregunta del chat. Perdona, vuelve a decirme la pregunta, perdóname y te respondo. Bueno, lo que preguntaba que a qué fecha teníamos que acreditar el nivel de idioma. Todos los méritos que se aleguen tienen que estar finalizados, conseguidos a fecha de finalización del plazo de solicitud. Al plazo de solicitud, vale. Y en el Al final del plazo de solicitud. Vale, y en el caso de que, por ejemplo, en este caso yo no puedo acreditar el idioma, ¿hay alguna plaza que podría, ahora mismo que está en vigor, que no necesite otro idioma diferente del español? Creo que te he escrito, a ver, las de docentes no las llevo yo, pero he visto en las de docentes que hay, que me corrijan si no, que me equivoco alguno de mis compañeros, Andorra, Colombia, y me ha parecido ver que alguna de Marruecos tampoco tiene requisito de idioma. Andorra, Colombia, Marruecos. Infantil Marruecos también han quitado el requisito del idioma. Sí. Ah, perfecto. Y luego otra pregunta. Yo trabajo de docente, pero tengo la licenciatura. ¿Allí se equipara el puesto que te den en el país que solicitas con el que tú estás desarrollando aquí? ¿O por tener licenciatura puedes tener un puesto de secundaria o de orientación o similar? A ver, eso es que es más de nuevo de la convocatoria de docentes, no es realmente de la de asesores, que es la que llevo Claro. yo. Yo entiendo que tú tienes que participar, o sea, tú tienes que cuando participas tienes que demostrar la experiencia y que estás los 3 años en el cuerpo desde el que participas. Entonces entiendo que desde ese cuerpo es desde el que luego allí se te va a asignar la plaza. Vale. Yo en este caso, por ejemplo, que tengo un recorrido de 13 años de dirección, ¿eso se contempla de alguna manera diferente? Porque como he escuchado que en otros países esa Eso se contempla en jerarquización el baremo, pero... en el baremo, pero vale, nada más. pero no para el puesto, ¿no? Vale, pues muchas gracias. A ti. Una última pregunta, si os parece. ¿Queda alguien con la mano levantada? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primero agradeceros la magnífica convocatoria, porque es muy interesante escucharles. Mire, vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay tan poca cobertura de plazas se ofrecen muy pocas plazas de alces para secundaria cuando la franja de edad de 7 a 17 años, es decir, tanto el maestro como el de secundaria pasa de una etapa a otra, ¿no? Entonces veo que, por ejemplo, hay muchas más plazas, pero anualmente siempre para maestros. Sin embargo, y no soy nada corporativista, soy enseñista en el sentido de la enseñanza en general, pero ¿por qué hay tan poquitas plazas cuando la cobertura de hasta 17 años, por lógica y de manera legal,
estaría cubierta con los de secundaria también. Entonces, ¿por qué hay tan poquitas plazas para secundaria de alzas y bastantes más para magisterio? Porque no entendemos los de secundaria el por qué y por qué no se ofertan, no sé, o se hace un estudio en el que se vea qué tipo de alumnado hay, porque alumnado Sí, de sí, mayor de 7, o sea, de 12 a 17 me consta que hay mucho. En todo caso, los perfiles de las plazas es lo que hemos venido pues, poniendo en el chat. El perfiles de las plazas, las necesidades se detectan en las consejerías, que son quienes están en el terreno y que tienen un acceso directo al tipo de alumnado, a las solicitudes, el contexto del centro, del país, de las circunstancias, y son ellos los que hacen esa solicitud. En el caso de, entiendo que si han pedido más de primaria, porque se ha detectado que hay mayor... hay una necesidad mayor en alumnos de esa edad, de esa franja de edad. No sé, Como ¿qué hay? comenta Amaya, el grueso de alumnos suele estar entre la franja de alumnos más pequeños porque hay más alumnos en los niveles iniciales, A1, A2, B1 y menos en los alumnos más mayores. Es verdad que estamos leyendo en el chat, ¿no? Muchas preguntas en este sentido. Imagino que cuando tú quieres ir a una localidad lo que te apetece es que salga una plaza de tu especialidad y de tu cuerpo, ¿no? Tú eres de secundaria y de una especialidad y te apetece ir a Australia, pues dices, ¿por qué no salen plazas de esta especialidad? Claro, la misma pregunta quizá podrían hacernos una persona de primaria que dice, ¿por qué no salen de mi especialidad? Bueno, pensad que no se hace al tuntún, ¿no? Tiene se valoran muchas cosas y especialmente son las consejerías las que valoran en el terreno, ¿no? Qué es lo que está funcionando mejor. Pero gracias. Pero es que, verá, hay 2 plazas solamente para secundaria, con inglés y alemán. Y después para Suiza, con alemán, 4. Y si se pone uno a mirar estadísticamente, vamos, lo que es para magisterio son 18 o 20, 22 plazas. No sé, que hay una desproporción muy grande. Es lo que quería, mucha gente de secundaria nos lo preguntamos siempre. A ver si se puede hacer algo para que aumenten las opciones para secundaria de ALCES, puesto que está en la franja de 17, de 12 a 17 y de 7 a 17. Muchas gracias. Muchas gracias, Tina. Bueno, no tenemos ya tiempo para más preguntas porque ya hemos cumplido la hora. Sí deciros que al principio del chat hemos dejado el correo electrónico al que os podéis dirigir para hacernos todo tipo de consultas y nada más. Dar las gracias a mis compañeros por la exposición, daros las gracias de verdad a todas y todos por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que la información os haya sido útil. Y bueno, pues nada más que desearos que os animéis y que el caso de que obtengáis la plaza, bueno, pues que sea una experiencia estupenda. Muchas gracias y buenas tardes.